lleno de bendición, no solamente recibida, sino también dada. Y nos vamos preparando una serie titulada Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, con el tema número 2, titulado Recibiendo la promesa. Se encontraba dedicando el templo. Fue un evento majestuoso, un templo, un monumento de arte como no había en aquel entonces. Se arrodilló sobre una plataforma de bronce que él mismo mandó hacer, que estaba justo en medio del patio. Tenía unos 2 metros cuadrados de longitud, de área, y aparte como 1,5 metros de altura. Así que era un lugar asombroso, visualmente asombroso. Y desde ahí empezó a orar el rey Salomón, rogando al Señor, lleno de gozo por lo que estaba pasando, por las misericordias mostradas a su padre David, porque además él sentía cómo el Padre estaba recibiendo esa dedicación. ¿Y cómo fue que Dios se hizo presente? ¿Cómo fue que Dios aprobó el ministerio que estaba siendo presentado allá? Pues dice en Crónicas que al terminar de orar, Salomón cayó fuego del cielo, quemando por completo la ofrenda que se había llevado, y luego la presencia de Dios llenó el templo. Y los que estaban ahí presenciando este acontecimiento se maravillaron, se arrodillaron y alabaron a Jehová y dijeron, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Si usted quiere leer la historia, está en Segunda de Crónicas, narrada. Yo creo que esta historia, los judíos en tiempos de Cristo, de los discípulos, la habían oído frecuentemente y recordaban con nostalgia, o más bien anhelaban poder tener un momento como este de nueva cuenta. Ya había pasado mucho tiempo que no gozaban de esa gloria de Dios por causa de las constantes esclavitudes en las que habían estado. Y además no era la primera vez que esto pasaba en la historia de Israel, que Dios descendiera, que temblaran los cimientos de la tierra, humo, relámpagos, fuego, ya había pasado otras veces. Así que cuando llega el Espíritu Santo y se hace presente dando todo su respaldo a la iglesia en la fiesta de Pentecostés, no es extraño que también estuviera acompañado de un despliegue de poder, como podemos leer. Solamente que en el caso de Pentecostés era una casa común, un aposento alto. No era el templo que Salomón estaba presentando. No eran sacrificios de animales muertos. En el caso de Pentecostés eran sacrificios vivos, eran los discípulos. Así que, además, cuando Dios llena el templo, no se podían acercar, pero en Pentecostés sí que se acercaron. Y en ambos casos hubo adoración. Lo cierto que el Señor estaba inaugurando una nueva era en la relación de Dios con los hombres a través de su iglesia, en este evento tan importante que hoy vamos a revisar juntos. No sin antes ir a Dios en oración y pedir su dirección en esta noche. Le voy a invitar a inclinar su rostro. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en el cielo, damos gracias, Señor, continuamente por la gracia y el amor de Cristo. Damos gracias también, Padre, por la salvación tan grande con la que nos conservas. Pero sobre todo, Señor, por tu Espíritu que nos anhelas celosamente, Señor, y que en muchas ocasiones ha llenado nuestro corazón de tal manera que no podemos pasar por alto su presencia y nos llenas de gozo y de propósito para hacer tu obra. Que lo que hoy vamos a revisar nos lo recuerde y nos anime y nos impulse, Señor, a vivir en la plenitud
de tu Espíritu. Somos testigos, hay una tarea enorme que emprender, así que anhelamos, Señor, que nuestra casa se llene, que tu presencia sea muy real en el corazón y vida de cada uno para gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, quiero primero presentarles el acto número 1. ¿Cómo arranca la historia en Hechos 2? Vamos a buscar Hechos 2 para que ya estemos ahí situados. Verso 1, Hechos 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, justo donde les dijeron que iban a esperar, en Jerusalén. Así fue la instrucción. No debían moverse de ahí, debían de estar juntos, pero además lograron estar juntos y unánimes, que es un reto enorme. Una cosa es estar juntos y otra llevarnos bien. Y mire que Lucas nos dio un dato importante para que apreciemos la unanimidad en la que estaban. Había motivos para haberse peleado. El bando de Matías contra el bando del justo. Pero pasaron tranquilos, sin problemas, la elección del sucesor de Judas. Lo cual habla que se supo hablar las diferencias, se pudieron llegar a los acuerdos y organizar bien la naciente congregación. Así que estaban muy unánimes, esperando. Y dice el verso 2, y de repente, de forma repentina, sin que lo esperaran, no lo imaginaban, no es que dijeron, llegó Pentecostés, ahí viene la promesa. Ellos no sabían, fue de repente, llegó la promesa. Es lo que nos señala el verso 2. ¿Por qué Pentecostés? Pentecostés, como algunos ya saben, pero también era una de las 3 fiestas más importantes en Jerusalén. La otra era la Pascua y los tabernáculos, o la fiesta de los tabernáculos, y esta estaba justo en medio de estos 2 festejos. Pero además, yo creo que la razón por la que el Señor elige Pentecostés es que, según estaba yo leyendo, era la fiesta más visitada. El clima era ideal para ir a Jerusalén. Además que era una fiesta muy colorida. La gente vestía de blanco, leía la palabra hasta altas horas de la noche. Por la calle tú podías encontrar el pueblo gozoso y presentando las primicias, las cosechas. Así que era algo muy festivo. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua que los judíos llevaban a cabo. Y repito, iba de por medio la gratitud por la cosecha. Era una gran fiesta. Ahí es que Dios decide derramar su espíritu, como sugiriendo que ahí estaba un grupo de discípulos cual fruto, una entrega de la primera iglesia después del trabajo del Señor Jesucristo. Luego sigue diciendo el versículo: vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Como de un viento, no un viento, como de un viento. En todo caso, lo que llenó la casa fue el estruendo, fue el ruido. Como que algo entró y abarrocó todo el interior de la casa. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, parecido al fuego, no era fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dio que hablasen. Es inevitable pensar que estos 4 versículos contienen la parte más importante de esta porción bíblica. Por todo lo que está diciendo y lo que está pasando. Es sencillamente un evento majestuoso, pero es tan solo el preludio de lo que Lucas quiere decirnos. Nos habla del derramamiento y lo que pasó durante el derramamiento, pero no lo hace para que nosotros nos centremos en
en esos 4 versículos. Mire cómo empieza el verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Esta es la parte, aquí es justo donde arranca la parte interesante. ¿Por qué razón? Es como que Lucas dijo, les voy a contar lo que sucede en el derramamiento, pero quiero enfocar su atención ya no solo en lo que estaba pasando dentro del aposento, sino fuera del aposento. Moraban entonces, mientras esto pasaba, mientras el Espíritu se derramaba, Lucas le dedica más versículos a lo que sigue que a lo que acaba de decir. No nos da más detalles de donde quisiéramos tener más detalles, sino que dedica el resto de los versículos a hablarnos de lo que estaba pasando afuera. Nosotros sabemos que los discípulos estaban unánimes ahí y todo pasó tal cual se esperaba, pero nos quieren llevar hacia afuera porque esta información es también igual de inesperada. Resulta que ese día, en esa fiesta, moraban judíos piadosos de todas las naciones. Habían llegado días antes a acomodarse porque al venir de otros lugares tenían que encontrar espacios donde montar sus campañas para el día importante. Ellos, a diferencia de los apóstoles, no estaban esperando la promesa. Ellos llegaron a la fiesta de Pentecostés. Ni siquiera sabían que iba a haber una promesa. Es más, puedo asegurar que una buena parte de todos ellos no conocieron a Jesús y sabían muy poco acerca del Señor por las regiones desde las cuales venían. Así que, con toda seguridad, el estruendo del que habla el versículo 2 los tomó por sorpresa, sin duda. Se habrá oído como el desplome de un techo que cae con fuerza en alguna parte, y creo que fue un rugido que dice el versículo 6, llamó su atención. Hecho este estruendo, aquí ya Lucas conecta con el verso 2. ¿Qué estaba pasando afuera mientras el Espíritu se derramaba? Bueno, el estruendo provocó que se juntara la multitud. ¿Puede imaginar la escena? Corriendo por las calles, empujándose uno a otro, miles de personas dirigiéndose al lugar donde venía el ruido, para ver qué había pasado, qué estaba pasando ahí. Toda esta gente agolpándose. Lo que a mí me resulta interesante y hermoso en esta parte es justo esto. ¿Recuerda por qué estaban esperando la promesa los discípulos? ¿Cuál era el objetivo de la promesa? En el capítulo 1, verso 8 dice, recibiréis poder. ¿Para qué? Para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo interesante aquí, que lo que nadie esperaba, es que lo último de la tierra corría hacia el aposento alto. Gente de Judea, Samaria y de otros lugares estaban yendo hacia el aposento alto. Yo no sé si los apóstoles se habían estado preguntando en algún momento, ¿cómo le vamos a hacer para ir tan lejos? ¿Nos va a dar poder para testificar más allá de los límites conocidos? ¿Cómo le vamos a hacer? Somos un puñado de discípulos. Y a lo mejor lo estaban pensando y era parte como de las pláticas. Pero jamás imaginaron que los confines de la tierra correrían hacia ellos tras el estruendo. Esto me parece que es la parte que tenemos que enfocar toda nuestra atención. Si pudiésemos pararnos en Jerusalén y mirando hacia el norte, un poco hacia la derecha encontramos la zona donde se encontraban, verso 9, donde estaban los partos, los medos, los elamitas en la región de Mesopotamia, Capadocia, Ponto y Asia.
esta región de Mesopotamia estaba literalmente más allá de Samaria, muy cerca del oriente, ya pisando lugares como India o China, hasta la parte de Mesopotamia. Y justo hacia el norte, pero hacia la izquierda, tenemos Capadocia, Ponto, Frigia, Panfilia o Pánfilia. Esto estaba en la región de Asia Menor, más hacia la izquierda, igual cruzando Samaria. Ya es cerca de regiones donde luego llegó Pablo, como Macedonia y Acaya, donde se encontraban iglesias como la de Corinto. Y si nos volteamos para darle espalda a estas regiones, mirando ahora hacia el sur, tenemos verso 10, Egipto. Egipto y las regiones de África hacia el sur, que también estaban retirados, incluso gente de Cirene, que era como la ciudad más lejos del lado sur de Jerusalén, más allá de Egipto. Y un dato más, verso 11, habían cretenses, una isla que se encontraba lejísimos de ahí. Pues llegaron hasta ahí también los cretenses. Entonces la escena es espectacular. Hermanos, yo creo que esta es la parte más importante de la historia. Porque por un lado tenemos al Espíritu derramándose en los discípulos. Pero previo a esto, el propio Espíritu había estado activo en todos estos lugares, moviendo las voluntades de todos estos y facilitándoles el viaje hacia Jerusalén, porque era el plan de Dios que estuvieran todos y cada uno de ellos. Me recuerda que el Espíritu Santo está activo, movilizándose en lugares y sitios que no imaginamos. Cuando la iglesia empieza a predicar el Evangelio, Dios ya ha estado allí meses antes. Pues también hay que recordarlo. Dijo el Señor, la mies está lista, solo hay que ir a recoger. Uno podrá pensar que uno llega y siembra y ahí es cuando sucede todo. No, meses antes Dios fue a limpiar la tierra, a removerla y sacar las piedras y arrancar los espinos, para que cuando uno llegue y predique la palabra, haya receptividad de parte de aquellos que han de creer. Mi hermano, el Espíritu Santo obra más allá de lo que nosotros imaginamos. Dios prepara y trabaja con las personas tal como estamos viendo acá. Miles de judíos estaban siendo convocados por Dios. Este mismo capítulo hacia el final dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios añade a la iglesia. Dios acerca a las personas, a cada uno de nosotros, para hablarles del Evangelio y cerrar la obra con el poder de su Espíritu Santo, para luego sumarlos a la congregación. Esta es la obra que hace nuestro Señor. Por eso me parece que esta es la parte importante, porque de eso se trataba el derramamiento del Espíritu. Ser testigos a esta gente. Y ahí están los testigos. Los testigos listos para hablar y aquellos que han de recibir el testimonio. Entonces llegan y encuentran a la iglesia adorando en sus idiomas. Es otro milagro que está acompañado. Y eso los espanta, dice el versículo 7. Estaban atónitos, que la palabra habla de espantados y maravillados. Es cuando estás espantado pero no dejas de reírte. No sé si has visto esa escena. Estás espantado pero estás riéndote y esto está muy bueno, pero ¿qué es? Una cosa así. Y decían, ¿no son todos estos galileos sin estudios, sin educación? Un comentarista dice que los galileos particularmente hablaban mal. No que dijeran groserías, sino que era así como tenían un acento medio raro y no se les entendía cuando hablaban. Estuve tratando de pensar qué región del país podría ejemplificarlo, pero no me quise meter en problemas. Pero algo así como que eran a los que no se les entendía.
Y resulta que hablaban un lenguaje fluido, como señalaba bien el hermano Dan en el grupo pequeño. Lenguas nativas no es una cosa sencilla, son a veces lenguas que se están perdiendo. Así como le pasa a algunos mayeros cuando escuchan a los antropólogos extranjeros hablar maya. Como estos hombres lo estudian de una forma muy técnica, dicen, lo escucho y a veces ni yo le entiendo, dice porque el mayero ya habla un maya Spanish, ¿no? No Spanish, es otra cosa, pero ya habla como una mezcla. Como el pastor Cristian, ¿no? George. Pero estaban hablando de forma fluida la lengua natal. Verso 12. Estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? La pregunta perfecta para el que quiere testificar de Cristo. Qué hermoso momento para los que predicamos al Señor, estar delante de alguien que te dice, ¿qué significa esto de ir al templo? Oye, explícame, ¿qué es eso de Dios? Oye, ¿por qué hablan tanto de Jesús? Oye, ¿por qué llevas tu Biblia? Es esa clase de preguntas, tú me dices, gracias Dios, porque si hay algo difícil es cómo arrancas la conversación cuando quieres hablar de Cristo, ¿no? Pero cuando el amigo de pronto te dice, oye, ¿qué significa eso de que vas al templo? Dices, lo tengo. A ver, permíteme, te voy a explicar. Y testificamos. Ahí están listos para testificarles. ¡Qué regalo de Dios tan hermoso para ellos! Ya se imaginaban pagando camellos para llegar hasta Cirene. Y en el día 1, cuando se derrama el Espíritu, el Señor se los llevó hasta ahí, a todos ellos. Haciendo la pregunta que da pie al testimonio para hablarles. Ahí debe estar nuestra confianza cada vez que predicamos el Evangelio, hermanos. Solo es cuestión de salir y de estar muy atento, de decir, Señor, abre puertas. Dame estas oportunidades o dame valor para buscarlas. Decía esta mañana con los hermanos de Gracia y Verdad, la iglesia debe ser inoportuna también. Pero llévanos, Señor, hacia donde tienes preparada a estas personas. Pero noten un detalle importante, tenemos que decirlo. Estos que estaban ahí no preguntaron, oye, ¿cómo podemos repetir esta experiencia otra vez? Y si vuelve a soplar el viento, oramos para que vuelva la ráfaga, que el estruendo estuvo espectacular. Es que sí me dejó como muy satisfecho. Lo quiero oír de cerca. ¿Podremos orar para que esto vuelva a pasar? No vemos una inquietud así malsana. Tampoco vemos que digan, oye, me voy a ir hasta Cirene, me voy a ir hasta África. ¿Me explican cómo le hacemos ahí para que tengamos nuestro propio estruendo? No los vemos distraídos con estas cosas como Simón el Mago, ¿lo recuerda? Cuando Simón el Mago vio que el apóstol Pedro impuso manos y dio al Espíritu, ¿qué fue lo primero que le vino a la cabeza? Pagano y hechicero, al fin y al cabo dijo, ¿cuánto cuesta para que yo también tenga ese poder? Y la respuesta de Pedro fue, oh, qué bueno eres, que es esa búsqueda, qué noble, ruega y suplica. No, Pedro le dijo, lo reprendió, tu corazón, le dijo Pedro, no es recto delante de Dios. Toda vez que un alma se distrae con estas cosas, que ciertamente son maravillosas y espectaculares, su corazón no es recto delante de Dios. Es inmaduro, es una inmadurez de niños, le dijo Pablo a los Corintios. Son como niños, les dijo, buscando la espectacularidad. No, ellos querían saber cuál era el propósito de esto. Y esto, hermanos, lo digo con mucho temor y con mucha tristeza también, sin ánimos de burlarnos de nadie, pero sí es una pena que actualmente sigan habiendo iglesias que están detrás de lo milagroso, fascinados con lo sobrenatural, al punto de que siguen insistiendo en reproducir Pentecostés lo más cerca que pueden de lo que aquí está narrado, pero lo hacen simplemente para su propio deleite, porque lo que hablan son lenguas extrañas que no testifican nada, que en todo caso es un balbuceo para consumo personal. Y es una pena, es una tristeza.
Las lenguas no son para testificar, no pueden ser la razón del derramamiento, porque incluso pueden ser lenguas legítimas, idiomas reales, con mucho significado, pero si el otro no conoce este idioma, se queda igual, ¿me explico? Y fue justo lo que vemos acá. Estas lenguas fueron genuinas, dadas por el Espíritu Santo. Pero los judíos que habitaban Jerusalén, que no venían de estos lugares, que no conocían estas lenguas, ¿sabe qué reacción tuvieron ante el hecho que maravilló a los otros? Claro, porque era su lengua natal de los otros. A estos judíos que vivían en Jerusalén dijeron, estos están borrachos, llenos de mosto. Es lo que concluyeron, porque no entendían lo que estaban diciendo. El mosto es el jugo de la uva fermentado. Dijeron, estos están borrachos. Ya luego Pedro dio razones para tumbar ese argumento. Pero es que ellos no estaban entendiendo lo que hablaban los otros. Otra aclaración. Eso no significa que los apóstoles estuvieran en un trance, así como si estuvieran poseídos o embriagados, hablando en lenguas y dando tumbos, como algunos quieren asegurar que cuando el Espíritu viene a ti de esta manera, dicen, vas a caer como en una borrachera santa, babeando, balbuceando y trastabillando. No, eso más bien viene del infierno, no es lo que estamos leyendo acá. ¿Por qué decían que estaban llenos de mosto? Les doy un paralelo cercano para entender. En Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, no lo vamos a buscar, narra cuando Ana oraba en el templo angustiada por tener un hijo. ¿Recuerda? Dice la palabra que oraba ella por el hijo, pero estaba tan angustiada que murmuraba, no se le escuchaba lo que decía en medio del llanto. Elí, el sacerdote, la vio de lejos que movían los labios, pero no entendió lo que decía. ¿Y qué concluyó Elí? Que estaba borracha. ¿Por qué? Porque no entendía lo que hablaba. Así que estos, cuando dicen que estaban llenos de mosto, no es porque se estuvieran cayendo, sino porque no se entendía lo que hablaban, similar a un borracho. Pero Satanás siempre va a tratar de distraer a la iglesia, a los que simpatizan con el Evangelio, dejando que se queden absortos en la espectacularidad de los primeros 4 versículos. Y no los deja avanzar más hacia allá de lo que estamos aprendiendo. Pero el Señor quiere llevarnos al alboroto que causó esto y cómo se resolvió. Eso es lo que importa acá y hacia allá nos quiere llevar. Ellos preguntaron qué significa esto y Pedro dio una respuesta sencilla, versículo 14. Voy a tomar algunos versículos más, no, sé que no los dejamos para lectura, pero solamente un poquito y me regreso. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, estos que se estaban burlando, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, la hora en que los judíos no comían ni bebían nada, según las exigencias de la ley. Así que no podían haber estado bebiendo. Verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Lean conmigo el 18. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vamos a explicar más cosas el próximo domingo, pero puedo decir que la respuesta es muy sencilla. Lo que están viendo, dice Pedro, es el derramamiento del Espíritu Santo para que el pueblo profetice. Eso es con lo que nos quedamos. Y cuando hablamos de profetizar, no estamos diciendo decir lo que va a pasar al otro día, como popularmente se piensa que es la profecía, algo más como los adivinos,
No. Aunque es cierto que hay profetas en el Antiguo Testamento que dijeron cosas que luego pasaron, fue en momentos en los que Dios les reveló estas cosas con un propósito. Pero no fue a todos, no todos eran profetas en Israel, no todos. Solo algunos, Isaías, Jeremías, Ezequías, contados y con fines específicos. Pero acá la profecía, o lo que está citando Pedro en Joel, dice hijos, hijas, jóvenes, ancianos, todos. Y el 18 dice hasta los siervos y las siervas, la servidumbre, todos van a profetizar. Así que no puede ser la clase de profetas que fueron estos hombres de Dios seleccionados, sino todos iban a profetizar. En este caso, la profecía a la que se refiere acá es la revelación de un misterio. Dar a conocer un misterio que también era una función del profeta. Dar a conocer un misterio. ¿Qué misterio iban a dar a conocer? Primera de Timoteo 3:16. ¿Cuál es el misterio que jóvenes, hijos, hijas, ancianos y siervos iban a revelar? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Está ahí? Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio revelado es justo el evangelio que predicamos. Es la explicación de la obra redentora a través de Cristo Jesús. Era justo aquello que los discípulos habían visto cumplirse, de lo que eran testigos, de lo que se tenía que predicar. Así que para el apóstol Pedro no había duda alguna que lo que Joel le había dicho estaba pasando justo en ese día. El derramamiento del Espíritu Santo ahí era para que la iglesia toda testificara y revelara el evangelio. Por esa razón Pedro, después de que cite este largo pasaje, verso 22, les dice: muy bien, varones israelitas, ya que les contesté la pregunta, ahora oíd estas palabras. ¿Y qué es lo que hace Pedro después? Predicar el evangelio. Todo lo que dice luego el discurso de Pedro es explicarlo de la muerte de Cristo, de su resurrección, algo así como que dijeron, ¿qué es esto? Y dijo Pedro, les voy a decir qué es. Joel dijo que el Espíritu iba a derramarse para profetizáramos. Eso es, ¿ya? Ahora escúchenme lo que les voy a decir. ¿Qué les voy a decir? El misterio revelado, la palabra, el evangelio. No perdió tiempo explicando que si las lenguas de fuego, que sí, que el estruendo que era, que sí, que por qué las lenguas, y no se detuvo en eso, se fue directo el mensaje. Porque ese era el mensaje que iba a convertir a todos esos que estaban ahí. Para eso estaban, para testificarles justamente eso. Entonces, mis hermanos, lo importante con esta lectura para nosotros es saber la manera en la que Dios obró en la vida de todos aquellos que moraban en Jerusalén ese día, a fin de que oyeran el testimonio que la iglesia habría de dar en el día que el Espíritu se derramara. Porque eso es lo que sigue diciendo. La historia sigue tratando de los moradores. Los moradores que dijeron, ¿qué significa esto? Son los que dijeron, varones galileos, ¿qué haremos? Fue la otra pregunta, ¿no? Son los mismos que luego se bautizaron. Son los mismos que luego dicen que perseveraban unánimes, como los otros. Son los que se dicen luego que compartían el pan y las mesas, en las casas la oración. Ellos son el tema. Ellos son el tema como Dios los convierte. Ahora, ¿significa eso que no podemos aprender nada sobre los primeros 4 versículos del capítulo 2? ¿Han de quedar ahí simplemente como un relato para la iglesia? No. Sí podemos aprender algo acerca
de este bautismo del Espíritu Santo. Y si hay algo para nosotros ahí, sin embargo. Vamos a hacer algunas explicaciones de lo que sucedió en el aposento y qué nos queda a nosotros para terminar. Bien, dice en el versículo 2 que un estruendo como de un viento recio llenó la casa. Esto ya mencioné yo con Salomón, con Moisés y otros eventos, habla de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado desde el Antiguo Testamento. Nada más que moraba con ellos, iba a estar en ellos y ahora iba a estar sobre de ellos. Digamos de esta manera, el Espíritu Santo estaba expectante porque mientras Jesús estaba presente, Él cuidaba la iglesia. Pero una vez que el Señor ascendió, entonces el Espíritu Santo entró en funciones. Eso es lo que está sucediendo, nada más. Las lenguas como de fuego simbolizan la obra purificadora de Dios. Los discípulos estaban siendo purificados como un sacrificio vivo, decía yo al principio. Otro detalle importante, que las lenguas de fuego, dice en el versículo 3, no estaban flotando sobre ellos. Yo no sé si usted, investigando en casa, se le aparecieron algunos dibujitos de los discípulos y las llamitas flotando arriba, como un aura, ¿no? No fue así. La palabra que utiliza Lucas en el versículo 3 es que se asentaron sobre cada uno. Y hay una diferencia entre sentar y asentar. Tú sientas una maceta en el patio y otro viene y la quita y la sienta en otro lugar. Pero cuando tú asientas una maceta, significa que la has fijado en esa parte. Cemento, varilla, no lo sé, pero está asentada ahí. Nadie la debe mover. De manera que el Espíritu se asentó sobre cada uno de ellos, lo cual pienso yo puede haber significado que entró en ellos o se fijó en ellos. Esto significa que no es una llama que va y viene. Está ahí, luego se va, siguiente domingo vuelve a bajar, lunes se va, siguiente domingo vuelve a bajar. Porque la iglesia no está subiendo y bajando a Dios, ¿no? Aunque a veces así se maneja en la jerga. No, Él ya está presente, ya inauguró la era de la iglesia, ya no más. Entonces el bautismo del Espíritu, tal como ocurrió aquí en versos 2 y 3 y 4, no va a ocurrir nunca más, ya no va a volver a suceder. Fue un evento único. Dios estaba aprobando a la iglesia delante de los hombres. Dice además el verso 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu, dijo el domingo pasado, es lo mismo que ser bautizado. Son dos formas de ilustrar lo que ahí estaba pasando. Cuando tú sumerges un cuerpo en el agua, ese cuerpo queda rodeado del elemento del agua. Ya no se gobierna el cuerpo solo, sino que está completamente rodeado, gobernado por el agua bajo la cual se encuentra. Es la idea de estar lleno también. Estar lleno habla de algo que se encuentra gobernado, por eso que lo llena. Lucas, el evangelista, utiliza esta palabra en varias ocasiones para hablar de gente que estaba llena de enojo o llena de temor. Y la idea es que cuando estás lleno de enojo, estás pateando puertas, estás maldiciendo, estás controlado por el enojo. Y lleno de temor, te estás comiendo las uñas, estás ansioso, estás asustado. Entonces habla de control, esa es la idea que está detrás. Entonces, este bautismo o llenura de la que habla aquí Lucas, no es lo mismo que ser bautizado en Cristo Jesús. Ser bautizado en Cristo Jesús, que es una frase dicha en Romanos 6, habla de otra cosa, habla del momento en el que fuimos unidos a Cristo, el día de nuestra regeneración.
El día de nuestra regeneración fuimos sumergidos en Cristo y participamos de su muerte y de su vida. Eso es distinto. También no es lo mismo que ser bautizados por el Espíritu en un cuerpo, como dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 12. Ser bautizado por el Espíritu, no en el Espíritu, sino por el Espíritu, en un cuerpo que es la iglesia, sucede cuando el creyente también nace de nuevo. Dios lo agrega y lo suma a la iglesia universal de Dios, al gran pueblo de Dios en todo lugar. Son dos usos distintos del término bautizado, donde también el Espíritu participa, pero no es lo mismo que estamos viendo acá. Aquí, bautismo tiene que ver con llenar, con ser llenos del Espíritu. Y eso es con lo que nosotros nos quedamos. Cada creyente puede ser lleno del Espíritu en el presente, como lo fueron ellos, pero no con las mismas manifestaciones necesariamente. Porque más adelante vimos algunos versículos el domingo pasado, el propio Pedro y la iglesia vuelve a ser llena del Espíritu Santo, por ejemplo en Hechos 4, pero no hay lenguas, no hay estruendo, no hay todas estas cosas, pero sí hay llenura. La evidencia de que la llenura está en estos otros casos es que ellos hablaban con denuedo la palabra, predicaban con denuedo el mensaje. Entonces sí podemos ser llenos, pero no experimentar las mismas cosas que ocurrieron acá. Así que, hermanos, preferentemente cuando nos refiramos a la llenura del Espíritu, digámosle así, llenura del Espíritu. Si usted le llama bautismo, no hace mal, digamos, porque lo es, pero reservemos la palabra bautismo para las otras ideas que están dichas en Corintios y Romanos, para las otras obras del Espíritu con respecto a nosotros, y manejemos siempre llenura para referirnos a lo que aquí también pasó y sucedió con los hermanos. En Efesios 5:18, está el mandato a ser llenos. Así que no solo podemos, sino que debemos ser llenos. Porque eso fue lo que hizo que los hermanos aquí reunidos experimentaran el gozo que experimentaron. Y luego el valor de hablar, por supuesto. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Dice que no nos embriaguemos, que mejor seamos llenos del Espíritu. Otra aclaración. No está diciendo que estar lleno de vino es lo mismo que estar lleno del Espíritu. No está planteando una similitud, sino un contraste en esta parte de la Escritura. Dice, no hagan esto, mejor hagan esto otro. Porque son cosas distintas y diferentes. Cuando alguien está lleno de vino, embriagado, lo que viene luego de esto, la consecuencia es la disolución. Y disolución es el desenfreno. Es cuando no hay control en lo que estás diciendo. Pierdes el control de tus actos. Luego te cuentan al otro día las payasadas y las cosas que hiciste y lo ridículo que te mostraste delante de todos, porque no tenías control de ti. Por eso los que toman no deben manejar, porque no tienen control. En cambio, ser lleno del Espíritu es vivir bajo el control de Dios, y eso es completamente diferente. Significa que el Espíritu Santo dirige nuestros pensamientos y emociones y decisiones hacia donde Dios lo quiere llevar, para ser usados por Él. Ser lleno, le explicaba a algunos hermanos, el hermano John MacArthur, en su comentario dice
que la palabra lleno se empleaba en el área marítima para referirse al aire que llenaba las velas de un barco. Cuando el aire llenaba las velas de un barco, lo movía hacia donde el viento soplaba. Así que, decía el hermano John, lo que debemos hacer los creyentes es abrir las velas del barco. Es todo lo que tenemos que hacer. Abre las velas del barco y deja que el viento del Espíritu las llene y dirija tu vida hacia donde Dios quiere llevarla. Ahora, en términos prácticos, ¿cómo sucede esto? Me encierro en mi cuarto, no sé si usted alguna vez lo hizo, yo de joven lo hice, porque me basé más en Hechos 2 que en Efesios 5. ¿Sí? ¿Y cuál fue para mí era la manera de cerrarme en mi cuarto y orar, y orar, y orar? Porque yo decía, eso estaban haciendo los discípulos, orando. Pero estaban orando mientras Dios enviaba la promesa, no para que la enviara. Pero ahí estuve y nada pasó. No sucedió nada. En términos prácticos, la instrucción la tenemos aquí en Efesios 5. Lo primero que tenemos que hacer todos los días, hermanos, todos los días, a temprana hora del día, lo que dice el verso 2 del capítulo 5 de Efesios. Lean conmigo. Y andad en amor. Estamos ahí, Efesios 5:2. Leemos. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La actitud es esta: Dios, permíteme este día hacer una ofrenda agradable, un sacrificio. Que cuando me encuentre delante de situaciones que me restan, que me quitan, que me limitan, que me atormentan, que me atribulan, lejos de verlas como algo negativo hacia mi persona, ayúdame a ver allí la inmensa oportunidad de rendirme, de humillarme, de negarme a mí mismo, de pensar de qué manera esta humillación que estoy viviendo me va a permitir servirte, me va a permitir ser útil en tus manos. Eso es lo que tiene que la actitud con la que uno tiene que arrancar el día, lo que dice el versículo 2. Y luego durante el día, versículo 3, apartarnos de toda fornicación, inmundicia y avaricia, de toda palabra deshonesta, necedad y truanería, porque no conviene. Una determinación firme en no incurrir en nada que yo sé que está mal. Tomarme en serio este tema de la santidad. Determinarme en mi corazón a no mancharme, a no enredarme en ninguna de estas cosas. Estar siempre vigilante, apartándome del pecado. Verso 7. No seas partícipe con ellos, ni siquiera tantito. No compartas ni un poco con ellos. Verso 11. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Pero no solo se trata de decirle: Señor, ayúdame a hacer un sacrificio el día de hoy, que no me enoje con nadie, que no me ponga en mi plan, que acepte tu voluntad, pero sobre todo apártame del pecado. Yo me aparto del pecado. Dame esa firme determinación. Pero falta algo más. Versículo 8. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo anda un hijo de luz? Versículo 10, lean conmigo. Comprobando lo que es agradable al Señor. Así anda un hijo de luz. Ya me aparté de las tinieblas, ya marqué el límite con el pecado, ahora mi manera de vivir es comprobar lo que agrada al Señor para hacerlo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Esto que voy a hacer te agrada? ¿Esto es lo que me voy a invertir? ¿Es lo que tú quieres? Estas son las cosas que esperas de mí, las voy a hacer. Me tengo que asegurar, a la luz de la palabra y el consejo de los hermanos, si estoy andando en obediencia. Tiene que haber una actitud de querer hacer las cosas bien. Versículo 15. Pongan diligencia, dice Pablo, de cómo están andando, no como necios, sino como sabios.
Lee tu Biblia, escucha a buenos pastores, pregunta, indaga, diligencia, aspira a ser sabio, no te conformes con ser necio. Verso 16, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. No sean, dice el verso 17, insensatos, sino entendidos de qué. De cuál sea la voluntad del Señor, comprobando lo que a Él le agrada. Cuando usted viva de esta manera, hermanos, como acabo de explicar, eventualmente y poco a poco, el viento del Espíritu comenzará a soplar en su vida. Y se encontrará de repente hablándole de Cristo a alguien. Y se encontrará de repente cantando una alabanza, y de repente orando, y de repente esto, y de repente lo otro, porque estará bajo el control del Espíritu Santo. Porque le va llenando, y le va llenando, y le va llenando. Pero yo sé que alguno dirá, pero pastor, ¿no habrá un elemento ahí de sentir algo? Digo, porque está bien que las lenguas no, ni el estruendo, pero algo que yo pueda, pues también saber que sí, claro que sí. Versículo 19 y 20. Lean conmigo, hermanos, por favor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Un gozo y una gratitud divina de parte de Dios. No la alegría de comer tu comida favorita, no, esa dura lo que dura la digestión. No ir a un todo incluido, ese gozo tarda 3 días y 2 noches. No es el gozo este temporal que el mundo persigue. No, mi hermano, es el gozo de sentarte a mirar las promesas de Dios afirmadas en la palabra, de comprender cuán precioso es el misterio que tú predicas, de comprender cuán bueno es Dios en haberte perdonado. Y eso, toda esta reflexión en la palabra, apartarte del pecado, estar comprobando lo que a Él le agrada y crecer en sabiduría. Eso, hermano, te va dando un gozo profundo. Que ahí sentado en medio de tu tragedia, la cual no ha cambiado y con los mismos achaques que no han sanado, puedes decir, qué contento estoy con mi Señor. Y puedes dar gracias, porque esos himnos y cánticos, pues dice, los cantos que está alegre, ya lo dijo Santiago. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante. La alegría está detrás de esto. La alabanza está llena de regocijo. Y el verso 20 habla de gratitud por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso de en el nombre es gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Padre, por Jesucristo. Y me glorío en Jesucristo, dice en Romanos 10, Romanos 8. Me glorío en Jesucristo, mi Salvador, por el cual he recibido la vida. Miren los discípulos. No habían pasado ni 2 semanas de que habían visto al Señor elevarse en los cielos y de pronto ya estaban cumplidas la promesa. No estaban llenos de mosto, estaban llenos de gozo. ¿Ya vio qué estaban diciendo en los distintos dialectos? ¿Recuerda? ¿Lo leyó? Las maravillas de Dios. Nadie habla de las maravillas de Dios en un tono depresivo, ¿no? Cuán maravillosas son tus obras, Señor. No. Hablas de las maravillas de Dios gozoso, alegre. Claro, dependerá la personalidad, pero tal vez no escandaloso, pero sí alegre de las maravillas de Dios. Escucha estos salmos. Yo creo que alguno de estos habrá estado en la boca de ellos. Salmo 72, versos 18 y 19. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas.
Bendito su nombre, glorioso para siempre. Que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Hermoso salmo. Oh, qué bueno es Dios. El estruendo, las lenguas, todo eso que estaba pasando. Cumplió su promesa. Eso es lo que ellos se gozaban. Cumplió su promesa. El Espíritu vino. Seremos testigos. Ese era su gozo. Se llenó esta casa, que se llene toda la tierra de su gloria. Vamos a las naciones. Salmo 86, verso 9 al 10. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Todas las naciones que hiciste vendrán, y ahí está la gente corriendo a ver el estruendo, los persas, los cretenses. Oh Señor, mira, tal cual vienen a ti para glorificar tu nombre, hacedor de maravillas. Y palabras como estas. Hermanos, cuando el gozo que viene de ser lleno del Espíritu nos controla, eso nos da arrojo para hablar de Él. Nos da valor, animosidad. Claro que quieres hablar de Él, te ha hecho muy feliz, ¿no? Como aquellos, los enamorados. Quieren contarle a medio mundo lo que para ellos ha sido un deleite. Tal cual nos da arrojo, nos da testificarle a otros de aquel que ha complacido nuestra alma. El Salmo 34, verso 4 y 8 dice: busqué a Jehová y Él me oyó, me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, le dice a los demás, gusten y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en Él confía. Es lo que le está predicando. Dichoso el hombre que en Él, porque Él está confiando en Él. Y es dichoso. Y está alegre. Cuando el Señor te muestra de dónde te ha sacado y a dónde te ha llevado con su precioso mensaje, sabes que estás delante de una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Porque sabes que de los pecadores eres el primero. Y Pablo al final, en esa porción a Timoteo dice: por tanto, a Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una adoración gozosa se desprende de esto. Y creo que esa es la razón por la que algunos no predican a Cristo. Algunos no predican a Cristo porque están envueltos en la agonía y la angustia de estas cosas terrenales, como si no se fueran a salvar de todo eso. Viven cargando el agobio del día a día como si acá se fueran a quedar. Como si el Señor no fuera a regresar. Como si Él no fuera a reunir a las naciones en un cántico de victoria. Porque se han dejado envolver por el tedio del día a día. Pero si fuéramos llenos del Espíritu Santo, hermanos, y obtuviéramos de Dios esta visión celestial de las cosas, tendríamos tanto gozo que estaríamos compartiendo a diestra y siniestra de que Dios es bueno y que en verdad es dichoso aquel que en Él confía. Posiblemente sea eso. No hay dicha, no hay predicación. ¿Cómo obtenemos este gozo? No cantando, sino siendo llenos del Espíritu Santo, que es lo que vemos en los hermanos en este tiempo. Ahora, bueno, este es el caso de los creyentes. Pero tal vez entre nosotros exista alguien que no pertenece todavía a Jesús. ¿Cómo podría saberlo? No hay gozo. No hay gozo. Aún y cuando está entre nosotros, no hay gozo. No hay. Ya buscó incansablemente ese gozo acá y no lo encuentra. Ni en la oración, ni entre nosotros. Porque no está en las prácticas cristianas este gozo, está en el Espíritu Santo.
Necesita esta persona, como estos que estaban aquí morando, acercarse al estruendo y escuchar y recibir lo que se está profetizando. Recibirlo con los brazos abiertos y decir: Señor, si esta es tu palabra, me entrego en arrepentimiento y fe para que tú conviertas este corazón y lo cambies por completo. Y esa es nuestra oración todo el tiempo. La verdad que yo no lo deseo. Nadie quiere que al final, después de tanto tiempo y tantos años compartiendo, termine siendo de aquellos que al final dijeron: estos están llenos de mosto. No saben ni lo que están diciendo. Pobres, me dan tanta lástima de lo que se están perdiendo. Claro, no van a entender lo que está pasando, pero nuestro ruego es que así, que lo entiendan, que de verdad lo entiendan y lo reciban, que esa es la razón por la que estamos testificando. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos. Oremos al Señor, demos gracias, pidámosle que nos llene. Señor, nos has traído hasta este texto y nos has mostrado tu verdad. Que no solo contemplemos estas cosas como inalcanzables. Permite, Señor, en nosotros un corazón rendido, dispuesto a sufrir, a pagar el precio, mientras nos apartamos del pecado y comprobamos lo que te agrada y andamos en luz, indagando en sabiduría, en tu sabiduría, Señor, mientras tú vas soplando y soplando y soplando hasta llenarnos por completo, hasta devolvernos el gozo de la salvación, el arrojo y el valor, la fortaleza que viene de tu mano. De manera que nos levantemos en medio de nuestras circunstancias, cualquiera que éstas sean, y prediquemos que en verdad los que confían en ti son dichosos, que tú eres bueno y que son grandes tus maravillas, Señor. Somos este pueblo que anuncia y predica tus virtudes. Levanta a este pueblo, Señor. Sé que muchos lo están haciendo. Que seamos todos los que aquí estamos, Señor. Es tiempo de hacerlo. Nos estás llamando. Es el momento. Tu palabra nos está hablando. Tú nos estás hablando, Señor, en esta hora. Pero también te ruego por aquellos, Señor, que tristemente volverán a casa sin comprender absolutamente nada. Te pido, Señor, por tu bondad y tu misericordia, hazles ver tu gloria en la faz de Jesucristo. Hazles ver tu gloria en la faz de Jesucristo. Que en verdad puedan comprender con asombro y perplejos tu gran y glorioso evangelio. Y entonces ya no pregunten qué significa esto, sino qué haremos. Y entonces, Señor, reciban lo que nosotros hoy tenemos. Bendito Dios. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.